Bueno, en esta calurosa tarde de febrero lo tenemos aquí a nuestro columnista Ariel Garis. Las 18:40 estamos aquí a punto de comenzar con estos temas tan interesantes que bueno, uno se van hilvanando, ¿no? Porque un tema trae otro y hay mucha relación entre determinados escritores, sus textos, el tango, que bueno, es uno de los temas que te apasionan, Ariel. Bienvenido, Ariel Garis. Hola. Aquí a la radio. ¿Cómo te van, Ariel? Bueno, vamos a ver si podemos comenzar con el tema de hoy. Ariel, ¿cuál es la propuesta para esta columna? Bueno, ahí vamos a hablar de una sociedad cultural muy alta, ¿no es cierto?, que se dio en los años 60, en los turbulosos años 60, ¿no es cierto? Los años 60 representaron, no solo en la historia argentina, sino en la historia occidental, un cambio profundo, muy grande. El auge de las revoluciones de liberación en América Latina, el Vaticano II, la Guerra Fría, realmente fue los Beatles, el rock, un cambio cultural, la proliferación de las minorías sexuales, se empezó a hablar de los derechos de la mujer. Sí, los años 60 representaron el Mayo francés, podemos hablar el cordobazo, etcétera. En fin, tenemos mucho. Es una década conflictiva, polémica. Para algunos representó una revolución, para otros sectores, digamos, más conservadores, había representado una época de esquizofrenia, ¿no es cierto?, ideológica y política. En fin, las interpretaciones sobre esa década son numerosas y llevaría mucho tiempo poder analizarlas, pero el mundo moderno comenzó a construirse y a perfilarse desde esos años, y en la Argentina teníamos la proscripción del peronismo, ¿no es cierto?, que se mantuvo durante todos los años 60, hasta el 72, y el 73 el retorno definitivo de Perón. Y en 1965 Cortázar y Borges se unen y hacen una serie de milongas, ¿no es cierto?, a las cuales Piazzolla les puso música y quedaron realmente joyas impresionantes dentro de la historia del tango, ¿no? Dos amantes de la milonga y dos amantes de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, tal cual. Ese trabajo se iba a hacer antes. Borges, como no era un hombre muy aficionado al trabajo, porque hay que decir la verdad, no, Borges era vago, él mismo lo dijo, era un atorrante. Es prueba de lo que digo, lo da que... Sí, hay que dar pruebas, ¿viste? Porque uno dice Borges era vago y la gente sí, dice... era vago, sí, no, era un vago. Bueno, ahora que se dice tanto, vayan a trabajar. Bueno, ahí está. Mandémoslo a trabajar. No hay ningún texto de Borges que supere las 10-15 páginas. No es el escritor que tenga esa novela de 300 páginas. No, era demasiado. No, era demasiado. Según él, la vida era demasiado corta para ponerse a escribir algo tan largo. Muchos dicen que el Nobel de Literatura no se lo dieron justamente por eso, por carecer del libro gordo, ¿no es cierto? Del libraco ese que todo el mundo... Parecen ladrillos esos libros, ¿no? Claro. Ese ladrillo son las obras completas de Borges. Sí, claro, son las obras completas, es como vos decís, exactamente. Y muchos dicen, bueno, por la ceguera. Bueno, sí, pero no fue toda la vida ciego, así que pudo haberse encaminado en ese trabajo. Claro, lo que pasa es que construir una novela lleva de 1 a 2 años, ¿no?, para madurar el texto, para dejarlo definitivo y estar complacido con el mismo. En cambio, los cuentos se pueden escribir en un solo día, claro, de inspiración. Ahora hay que decir que esos raptos de inspiración le arrojaban cada resultado que eso no se discute, eso no se va a discutir, pero tenía que ver un poco con la atorrantez, digamos, que para que la gente lo pueda ver. Borges nunca había trabajado.
Claro, trabajó cuando el papá murió, entonces se vio la necesidad de ir a trabajar como bibliotecario, ¿no? Un trabajo muy pesado. Bueno, entonces eran una familia tradicional, pero muy venida menos. Borges jamás tuvo un auto, se manejaba siempre en colectivo, así que se iba de su casa, después se mudó de Palermo, pasaron ahí a la calle Maipú, muy cerquita de la Plaza Buenos Aires, Plaza San Martín, y después iba hasta Drogué en colectivo. Claro, él, una familia, como vos decís, tradicional, de prestigio, pero sin dinero. Sin dinero, exactamente. Vivían no de las joyas de la abuela, sino de los grandes epopeyas de sus abuelos, del que cruzó con San Martín en los Andes, y el que participó en las guerras de independencia, etcétera. Ahí estaba. Un bien simbólico. ¿No? Claro. Un bien simbólico. Un bien simbólico, ningún bien material. Que entrando el siglo XX no servía para nada. Claro. Pero tuvo que ir a trabajar y bueno, después ganó algo de dinero también con la literatura. Ganó algo de dinero, exactamente. Un señor que lo conoció, que trató con él, que incluso Borges durmió varias veces en su casa. Es un matrimonio que en Córdoba, que Borges cada vez que iba a Córdoba, dormía en la casa con ellos. Ajá. Este señor había editado, es un editorialista, y había editado las obras completas de Leopoldo Lugones, o era una antología de Lugones, no me acuerdo. Él mismo me lo dijo. Borges le iba a hacer el prólogo de esa antología, u obras completas, bueno, lo que sea. Iba a hacer el prólogo y les cobró $9.000 por el prólogo. ¡Qué caro! Sí, $9.000 en los años 70 por ahí. Y no llegaron a $9.000, llegaron a $5.000. Era una nueva editorial que estaban haciendo. Bueno, y van hasta la casa de Borges, lo conocían y le dicen, mire, llegamos a $5.000, claro. No a las 9. Y bueno, y Borges aceptó los $5.000 y les hizo el prólogo. Sí. Claro, bajó un poco el caché, estaba un poco alto también, ¿no? Y bueno, era Borges. Aparte de ahí, cuando le pegaba a Borges sabía que tenía su precio. Anécdota, no sé si existe esa palabra, creo que no, la inventamos, porque se desprende otra anécdota. Me decía que cuando fueron al departamento, estaba Fanny, que era su mamá de casa, su mucama, ¿no es cierto? La mujer que trabajaba en su casa, que era paraguaya. Y Borges, cuando la manda a buscar un juego de llaves, no sé qué, la mandó a buscar un café para atenderlos, y les dijo cuando se fue Fanny, me cuesta comunicarme con esta mujer, yo no hablo nada de guaraní. Bueno, entonces, claro, realmente. Hay cada anécdota de Borges que no lo deja muy bien parado, ¿no? No, si vos querés buscar algo políticamente incorrecto, ahí lo tenés. Ahí lo tenés a Borges. Sí, tal cual. Ahí lo tenés. Dejémoslo como el genio escritor que fue, y no podemos, la parte, digamos, ideológica de Borges es muy cuestionable, ¿no? Es cuestionable. Bueno, también era un provocador. Todos sabemos que fue antiperonista, eso lo acompañó toda su vida. Ahora, si no hubiese sido por su antiperonismo, ¿no es cierto?, ¿dónde estaba el interés político en Borges? ¿No? Es como que no existía tampoco, no tenía muchos conocimientos de política y manejaba una cierta ingenuidad, ¿no? Muchos dicen que era como una señora gorda de Recoleta que sale a tomar el té. No tenía muchos conocimientos ni fundamentos, políticamente hablando. O si los tenía, los ocultaba. Sí, podemos decir que era un liberal a toda costa y que refunfuñaba y menospreciaba las multitudes. Para que queden claro, el liberal es el que exalta el individuo, y todo movimiento colectivo de masas, como lo fue el peronismo, le provoca una gran aversión. Claro, ese es uno de los elementos que más rechaza él del peronismo. Exactamente, ideológicamente estaba parado en eso. Había un liberalismo anárquico, ¿no?, bastante radicalizado, que lo llevaba a hacer ese tipo de declaraciones en un país que ya estaba marcadamente, que a partir del 45 estuvo marcado por el peronismo y para siempre, porque esto es... Claro, ahí empieza, sí.
Realmente, bueno, eso sería como esos comentarios que se hacen, una digresión, pero que bueno, que tiene su peso. Exactamente. Bueno, y como decías vos, políticamente incorrecto, misógino, un hombre bastante huraño, solitario, poco sociable. Sí, tal entonces, podemos ir entrando un poco soberbio, y tenía esa falsa humildad, ¿no es cierto?, de pedir perdón por lo que escribía, que nadie se la creía. Claro, que ni él se la creía. Claro. Iba por todo el mundo pidiendo perdón. Incluso una vez Analía le pidió perdón a François Mitterrand por lo que escribió. Claro, ya era el colmo. Entonces, sí, en París pidió perdón por eso. No tenía ningún sentido pedir perdón. Por ahí hacía un personaje que era bastante desagradable. Ahora se le perdona todo porque, bueno, se lo entiende en su biografía, ¿no?, en sus hobbies, en sus pasatiempos, en su dedicación absoluta por la labor literaria. Entonces, como quedó como el intelectual que está completo todo el día pensando en sus textos y no en otra cosa que no sea la literatura, bueno, entonces se le perdona todo aquello que sale de la intelectualidad. Sí, digámoslo así. Porque entonces no tiene noción de lo que está pasando afuera. Es lo más antisartreano que hay. Sí, no sé si no tiene noción o también, como decís, lo hace para provocar. Para provocar. Cuando le preguntan sobre Maradona, él dice, ¿y ese quién es? Claro, sí. O para provocar, o realmente él tiene un pensamiento y no se anima a decirlo. Claro. No se anima a decirlo. Sí. Es que no era fácil decir o expresar esa forma que tenía de pensar en un momento en el que por ahí no iba a ser aprobado lo que él decía, me parece que no, políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto, misógino y todo eso ahora que están tan de moda esas palabras. Sí. O sea, es que la palabra misoginia viene del griego, miso. Claro. Miso en griego es odio. Ginés es mujer. Claro. Es odio, aversión a la mujer. Odio a la mujer. El odio. Sí. Miso es aversión, odio, es odio, rechazo. Y ahí estaba Borges entre los misóginos. Sí, pero era un hombre que le gustaban muchísimo las mujeres. Muchísimo las mujeres. No tuvo suerte con las mujeres por su timidez patológica, pero le gustaban muchísimo las mujeres. Se enamoraba mucho de sus alumnas, de las chicas que trabajaban en la Biblioteca Nacional en su momento. Siempre estuvo enamorado de alguna mujer. Claro, tuvo muchas aventuras que no llegaron a gran puerto, pero las tuvo. Mira vos. Sí. Ahí lo tenemos a Jorge Luis. Muy platónico también en sus. Debe haber sido aburridísimo, ¿no? Salir con Borges. Bueno, no sé. Claro, habría que ver. Hay un chiste, Analía, hay un chiste de eso. No sé si decirlo o no, si ser bueno. No sé si ser políticamente incorrecto. No son las 10 de la noche. No, pero Borges como escritor, ¿no es cierto? Le dijimos que le gustaban muchísimo las mujeres, se enamoraba, era muy enamoradizo, se enamoraba con frecuencia y como siempre pensaba en la escritura, en la literatura. Bueno, sus relaciones habrán estado pendientes de la lengua, ¿no? Y no de otras cosas aparte del cuerpo. Bueno, ese es el chiste que se hace. Y Ariel Gary políticamente incorrecto hablando de Borges. Mirá vos a dónde llegamos, ¿no? Mirá vos y bueno, jugaba con la lengua, con lo único que podía jugar. Ese es el chiste que se le hace a Jorge Luis Borges. Bueno, ahí llegamos a un pero mirá vos lo que terminamos diciendo de Borges, ¿no? Sí, pero bueno, él le faltó el respeto a tanta gente. Sí. Bueno, ahora que se la banque. Ahora le tocó a él. Exactamente. Bueno, ahí vamos entonces. Vamos a escuchar esta milonga para Jacinto Chiclana. Qué bueno. Borges y Piazzolla. Ya hemos hablado muchísimo de Piazzolla. Año 1965, la Sociedad Piazzolla Borges, y son los años, vos sabés que entre el 65 y el 70 Piazzolla compuso las 4 estaciones porteñas, ¿no? Y fue una época bastante prolífica en la vida de Piazzolla. Ya hemos hablado un poco de esto en los últimos encuentros, en las últimas columnas, y
Piazzolla ya está por irse a París, ¿no es cierto?, a estudiar música, y entre el 65 y el 70 las 4 estaciones porteñas, y después, bueno, vendrá en el 74 Libertango. ¿Te acordás que hemos hablado de eso? Escuchamos, hablamos de Libertango. Exactamente. Bueno, y nos quedó esto, ¿no? La Sociedad Piazzolla Borges. ¿Vos querés que escuchemos entonces? Para ir entrando en clima, ya vamos a leer un cuento de Borges, ¿no? Sí. El hombre de la esquina rosada, ¿no es cierto? Sí. En donde hay una historia de tangos, de cuchilleros, de malevos, de mujeres de mala vida, entre comillas, y aparece Borges en medio de todos ellos. Bien, Borges aparece como él, digamos, como Borges. Borges aparece como él, como todo ególatra podría aparecer, ¿no? Bueno, acá vamos entonces a ver si tenemos la milonga para Jacinto Chiclana. Sí. Borges Piazzolla. A ver si encontramos una versión que no sea con tanto coro, a ver si... Pero es buena. ¿Es buena esta? Sí. ¿no? La milonga para Jacinto Chiclana. Sí, ¿no? Esto de encontrar la muerte en una esquina cualquiera, ¿no? Claro. La secta del cuchillo, ¿no? Como le dice Borges, del cuchillo y del coraje, ¿no? Le llamaba mucho la atención a esos hombres que eran capaces de jugarse por cualquier cosa a la vida, ¿no? Exactamente, eso lo hemos hablado en otras oportunidades, sí. Eso de admirar lo que ellos no son. Exactamente, sí. Eso como le pasaba a Sarmiento, le pasó a Borges. Igual, un caso que se repitió, claro. Se dio de nuevo en el siglo XIX, ¿no? Ahí está. Las ausencias, ¿no? Eso que se carece, claro. Y que el otro lo tiene y lleva a odiar al otro un poco, ¿no? Claro, así que Borges admiraba la valentía de estos hombres que agarraban el cuchillo, el coraje. Ajá, en el fondo las admiraba, por eso aparecen con tanta frecuencia en su obra. ¿No? Porque un hombre tan culto, ¿no? Que era el sinónimo de la cultura y demás, sin embargo tenía puesto sus ojos en estos personajes de Lampa, orilleros. Siempre utilizó siempre más que el término malevo, guapo, el término orillero, ¿no? Claro, de las orillas. De las orillas, exactamente. Y a ellos buscó darles
una mitología, es decir, inscribirlos dentro de la cultura universal. De ahí se basa un poco la originalidad en la obra, ¿no? Darles un relieve universal. Estos personajes tienen algo que contar. Bueno, y a ese tipo de historias es siempre a los que se está refiriendo. Claro, tienen una historia interesante para contar. Fuerte. Y las quiere inscribir dentro de una historia universal. Por eso siempre es común advertir que de una historia de orilleros o de guapos salte a compararlos con la historia romana o con lo que dijo algún filósofo griego o inglés, etcétera, ¿no es cierto? Claro, mezclar estos personajes con otros de la historia universal que han quedado en la historia. Exacto, ¿no? Pero él siempre está, ¿no es cierto?, de frente. No está involucrado, puede estar dentro del texto, puede estar dentro de la historia, del argumento, pero siempre los ve a estos personajes con una lupa inquisidora, como objetos de investigación. Ah, sí, exactamente. Eso es lo que no lo hace un escritor, no lo consideraron por tal motivo un escritor latinoamericano, un escritor del pueblo. Ahora, yo creo que esa característica hace que Borges sea un escritor profundamente argentino, porque eso es lo que así es como somos, ¿no es cierto? Sí, eso nos diferencia del resto de Latinoamérica. Exactamente. Bueno, o en algunos escritores esto del pueblo mirado con lupa. Mirado con lupa y con cierto desprecio. Y con desprecio. No el caso, por ejemplo, de Roberto Art, que escribe desde el pueblo y para el pueblo. Sí, como hay otros escritores, ¿verdad? Pero bueno, el caso de Borges, que es emblemático. Exactamente, sí. Él no está dentro de la historia, está coprotagonizando, pero es un sentido de aventura, ¿no? Claro. De interés literario. Sí, él está ahí con el pueblo como alguien que mira con interés literario, no es parte. No es parte del mismo. Claro. Ni quiere serlo. Es el observador. Exactamente, sí. Ni quiere serlo. Bueno, por eso Abelardo Ramos le decía el escritor anglo-argentino. Claro, ahí está. El escritor anglo-argentino. Si querés, vamos a... Sí, me gusta, que te leo con el libro en la mano, acá para la gente que no lo ve todavía, porque lo escucha solamente. Acá estamos con el libro en la mano. Bueno, vamos a leerlo al cuento. Ay, qué genial. El cuento se escribió en 1927 y apareció en distintas revistas como Martín Fierro, y sufrió alteraciones el título. Borges cambiaba los títulos y cambiaba palabras dentro de los textos muy frecuentemente, y finalmente quedó en el volumen de 1935, Historia Universal de la Infamia. Claro. Quedó incorporado allí. Bueno, si te parece, Analía, lo leemos rápidamente y mientras yo lo voy leyendo vamos a ir analizando algunas cositas. Me encanta porque haciendo un poco de análisis literario. Sí, y además está bueno esto de leer, porque bueno, así que prepárense para escuchar. Bueno, ahí vamos. Nos preparamos. El cuento después fue llevado al cine en el 62 y fue ambientado durante el 1910, los festejos del Bicentenario. Pero no está ambientado en el cuento original de Borges. Borges quedó muy complacido con la película de Hugo Mujica, con Francisco Petrone, que hacía del guapo, pero el lugar es impreciso, también el tiempo, ¿no? Da algunas sugerencias. Sí, es impreciso. Da algunas sugerencias. Sí, da algunas sugerencias de lugares, si es del norte. Del Arroyo Maldonado, claro, etcétera. Que él mismo dijo, se puede ubicar donde uno quiera. Claro. ¿No? Y con respecto al tiempo, dijo, puede ser en los primeros años del siglo XX o los últimos del siglo XIX. Claro, por ahí sí se ubica en el tiempo. Así es. Bueno, vamos con eso, hay mucha sangre, todo sucede en un prostíbulo. Ahí está, dale, se está poniendo interesante. Sí, bueno, así que ahora sí, hay miles de seguidores, bueno, y está dedicado a Enrique Amorín, el poeta uruguayo.
Bueno, hombre de la esquina rosada. A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real, yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la Batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es una noche de la que no me olvidará, porque como en ella vino la lujanera, porque sí, a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes, claro, que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita, mozo acreditado para el cuchillo, y era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto, de ala finita, sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Bueno, acá presenta ya el personaje, un rufián que está en un quilombo o en un prostíbulo, al Rosendo Juárez, alias el pegador. El pegador, ya con ese apodo. Ya con ese apodo, bueno. Pero fíjate lo que dice Analía, que es un hombre de Morel, es decir, un hombre que trabaja para un caudillo político. Por eso está protegido de las 2 muertes que debe. Los hombres y los perros lo respetaban. O sea, está Borges ahí poniendo a los hombres y a estos tipos de personajes con los perros, los compara con los animales. Muy a lo que Sarmiento en Facundo. Los hombres y los perros. Y, claro. Y las chinas también. Y las chinas también. Las mujeres vienen después de los perros. Claro. Fíjate sí, lo que hacen, miramos, ¿no? En orden y la forma en que... Porque además tenemos es que un orden zoológico el que establece tenemos Borges. Que decir que nada es casual en Borges. Porque no. podemos decir, bueno, qué sé yo, estamos buscando el pelo nuevo. No. Borges, nada es casual. Todo es analítico. Todo es analítico. Todo está súper pensado. Sí. Y la escala zoológica que presenta es esa. Las de estos hombres, los perros y las mujeres. Bueno. Ahí ya empieza mostrando la hilacha. Para que ir situándonos, para que vean que todo lo que dije al principio, acá está. Bueno, lo interesante es el lenguaje, si han podido notar. Borges es un cuento atípico porque no está hablando el escritor culto. Borges está simulando el lenguaje de los orilleros, sí, o de los guapos. Bueno, continuamos. Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero insolente, ruedas coloradas, lleno hasta el tope de hombres, que iba a los barquinazos por esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillos y los huecos, y 2 de negro, dele que guitarrear y aturdir, y el del pescante, que les tiraba un fustazo a los perros sueltos que se le atravesaban al moro. Y un emponchado iba silencioso en el medio, y ese era el corralero, de tantas mentas, y el hombre iba a pelear y a matar. La noche era una bendición de tan fresca. 2 de ellos iban sobre la capota volcada, como si la soledad fuera un corzo. Ese fue el primer sucedido de tantos que hubo, pero recién después lo supimos. Los muchachos estábamos desde temprano en el salón de Julia, que era un galpón de chapas de zinc entre el camino de Gauna y el Maldonado. Era un local que usted lo divisaba de lejos por la luz que mandaba a la redonda el farol sin vergüenza y por el barullo también. La Julia, aunque de humilde color, era de lo más consciente y formal, así que no faltaban musicantes, buen berebaje y compañeras resistentes para el baile. Pero la lujanera, que era la mujer de Rosendo, las sobraba lejos a todas. Se murió, señor, y digo que hay baños en que ni pienso en ella, pero había que verla en esos días, con esos ojos,
verla. No daba sueño. Verla no daba sueño. No daba sueño. Bueno, acá presenta ya el local era de una tal Julia, de color humilde. Bueno, ¿qué será el color humilde para Borges, no? Que se utiliza, ¿no? Sí, mirá el adjetivo que utiliza para color, ¿no? Humilde. Bueno, para no decir negra, ¿no? Claro. Mirá lo que era tal Julia que era... Exactamente. Claro. Y la lujanera, la mujer más linda del quilombo, ¿no? Que era la mujer del Rosendo, la mujer de Rosendo Juárez, y era la más linda de todas y era la que más duraba para el baile, ¿no? Ahí estaba, ahí está presentando. Ahí está presentando los personajes. Bueno, entonces estamos acá, Dele que bailando, y Rosendo está ahí con la lujanera, la más linda de todas. Bueno. Bien, y ahí está porque el guapo, el más fiero de todo, el más, digamos, resistente, el más malevo, el más guapo, el más macho, tiene la mujer más linda. Así eran los valores que esa gente, ¿no es cierto? Borges nos está diciendo, eran los valores que seguía esta gente, a los cuales respetaba esta gente, ¿no? Lo más atractivo para la lujanera era el valor en un hombre. Claro. Por eso tenía la más linda. Y ahí se ve mucho más en este párrafo ya esto del lenguaje imitando, ¿no? Sí, el orillero, el juez y todo eso. A lo Martín Fierro. A lo Martín Fierro, las mentas, noticias y todo eso. Bueno, seguimos. La caña, la milonga, el embraje, una condescendiente mala palabra de boca de Rosendo, una palmada suya en el montón que yo trataba de sentir como una amistad. La cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy seguidora que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros y nos arreaba y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música y era que ya se entreveraba con ella la de los guitarreros del coche, cada vez más cercano. Después la brisa que la trajo tiró por otro rumbo y volví a entender a mi cuerpo y al de mi compañera y a las conversaciones del baile. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridad, un golpe y una voz, enseguida un silencio general, una pechada poderosa a la puerta y el hombre estaba adentro, el hombre era parecido a su voz. Bueno, acá estaban todo meta de joda, ¿no es cierto? Es muy lindo lo que dice, el tango hacía su voluntad con nosotros. Hermoso eso, qué bárbaro, ¿no? Bueno, ahí está, el tango, le perdonamos sobre todo. Con esa frase le perdonamos todo. Le perdonamos la misoginia, el antiperonismo, todo. Bueno, el tango hacía su voluntad con nosotros y nos arreaba y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. Mira cómo describió un baile. Sí, dos oraciones le llevó. Sí. Por eso que breve, pero bueno. Bueno, y está en Metajoda y él dice al principio, el Rosendo me palmeó, y bueno, claro, que te palmé, el más guapo de todos, lo había tomado como algo honorífico, se sentía feliz, porque el Rosendo lo había palmeado a él. Está hablando un guapo, ¿no es cierto? Un guapo le está contando a Borges lo que pasó una noche. Para que vayamos metiéndonos en la historia. En la historia, le está contando que a Borges, un guapo le está contando qué pasó esa noche. En plena fiesta irrumpe un hombre. El mismo que venía con los otros en un coche. El corralero, ¿no? Y que ya tenía una voz de autoridad, ¿no? Un tipo que pechó la puerta y se metió, y entró. Ahí está. Se metió un forastero. Se metió. No cualquiera hace eso, ¿no? No, pero se vino con su escolta, ¿no? Claro, no se vino con la barra. No, ahí se vino con los otros muchachos. Bueno. Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado enteramente de negro y una chalina de un color como bayo echada sobre el hombro. La cara, recuerdo que era ahindiada, esquinada. Fíjate vos cómo lo describió. Bueno, acá entró Francisco Real, ¿no? El corralero, el otro guapo. Entonces ya hay dos guapos. Entonces acá nada puede salir bien. No. Entonces Borges le dice la cara indiada, ¿no? Y esquinada, para no decir huesuda. Claro. Esquinada. Ahí está. Bueno, ahí continuamos. Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse.
De puro atolondrado me le fui encima y le encajé la zurda en la facha, mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso que cargaba en la sisa del chaleco, junto al sobaco izquierdo. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para afirmarse, estiró los brazos y me hizo a un lado, como despidiéndose de un estorbo. Me dejó agachado detrás, todavía con la mano abajo del saco, sobre el arma inservible. Siguió como si tal cosa, adelante. Siguió, siempre más alto que cualquiera de los que iba desapareciendo, siempre como sin ver. Los primeros, puro italianaje mirón, se abrieron como abanico apurados. La cosa no duró. En el montón siguiente ya estaba el inglés esperándolo, y antes de sentir en el hombro la mano del forastero, se le durmió con un planazo que tenía listo. Fue ver ese planazo y fue venírsele ya todos al humo. El establecimiento tenía más de muchas varas de fondo y lo arriaron como un Cristo, casi de punta a punta, pechadas a silbidos y a salivazos. Primero le tiraron trompadas, después, al ver que ni se atajaba los golpes, puras cachetadas a mano abierta o con el fleco inofensivo de las chalinas, como riéndose de él. También como reservándolo para Rosendo, que no se había movido para eso de la pared del fondo, en la que hacía espaldas, callado, pitaba con apuro su cigarrillo, como si se entendiera lo que vimos claro después. El corralero fue empujado hasta él, firme y ensangrentado, con ese viento de chamuchina pifiadora detrás, silbando, chicoteado, escupido. Recién habló cuando se enfrentó con el Rosendo. Entonces lo miró y se despejó la cara con el antebrazo y dijo estas cosas. Bueno, antes de saber qué le dijo, fíjate vos, ¿no?, que el malevo que le está contando a Borges la historia dice que él lo enfrentó a Francisco Real, ¿no es cierto?, el corralero, y el otro lo ignoró. Lo ignoró. Yo no peleo con alguien que no está a mi altura. Claro, eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le quiso decir. Y a todos los demás. Y a todos los demás. Se abrió paso por el bailongo. Yo vengo a buscar a Rosendo. Y él fue a buscar al más temido de todos, a Rosendo. ¿No? Los otros malevitos que estaban ahí no les interesaba, aunque lo escupieron, lo cachetearon y se burlaron de él. Él quería enfrentarse a un rival digno de él. Claro, exactamente, que en este caso era Rosendo. Exactamente. Y ahí se presentó, y aquí se presenta el personaje. Ahora me gustó lo que dijo acá el italianaje. Sí, dice varias cosas, viste que Borges se mete con todos los que puede. Sí, a Borges no quería los italianos, ¿no? No los quería. Decía que habían llenado de olor a ajo a Buenos Aires. Bueno. Claro, sí. Tal cual eso decía. Bueno, ahí vamos. Bueno, para Semana Santa no estaba tan agarrado. Si hubiera venido acá, bueno, también. Exactamente. Después vamos a hablar de eso. La baña las cauda, costumbres, claro. La baña que acá hacen con crema de leche es con aceite de oliva, la receta original. Ah, mira vos. Y acá usan la crema de leche. Bueno, porque vinieron una zona tambera y tal vez por eso. El aceite acá no hay aceitunas, entonces se les complicaba. Claro, exactamente. Muy caro el aceite de oliva acá. Exacto. Para desgracia de los hígados, la hicieron con la baña cauda terminó haciéndose con... Pero la receta original es con oliva. Bueno, es otra historia. La podemos probar algún día. Sí. Bueno, acá se presenta entonces Francisco Real, malevo de cara indiada y esquinada, ¿no?, huesudo, todo de negro, ¿no?, y con un chambergo de ala larga. Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano, porque lo que estoy buscando es un hombre. Andan por ahí unos bolaceros diciendo que en estos andurriales hay uno que tiene mentas de cuchillero y de malo, y que le dicen el pegador. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí, que soy Naides, o lo que es un hombre de coraje y de vista. Llega provocando, acá estoy. Yo busco un hombre, yo soy un hombre y busco un hombre. Exactamente. ¿Qué me importan estos infelices que me dijeron eso algo? Es. Bueno.
Hay que entrar así, ¿no? Bueno, dijo esas cosas y no le quitó los ojos de encima. Ahora le relucía un cuchillón en la mano derecha, que en fija lo había traído en la manga. Alrededor se habían ido abriendo los que empujaron, y todos los mirábamos a los dos en un silencio. Hasta la jeta del mulato ciego que tocaba el violín acataba ese rumbo. Bueno, se ve que había un mulato ciego tocando un violín, ¿no? Y también dejó de tocarlo el silencio, ¿no? Adivinó, aunque ciego, claro, adivinó que estaban estos dos hombres ahí enfrentándose. Había un evidente acto de provocación de parte de Francisco Real, el corralero. Vamos a ver cómo reacciona Juárez, Rosendo. Ahí estamos esperando a ver qué pasa con Rosendo. Claro, están todos esperando a ver qué va a hacer Rosendo. Claro, exactamente. Alias el pegador, con ese sobrenombre. Tiene que reaccionar. ¿Cómo reaccionó? En eso oigo que se desplazaban atrás y me veo en el marco de la puerta 6 o 7 hombres que serían la barra del corralero. El más viejo, un hombre apaisanado, curtido, de bigote entrecano, se adelantó para quedarse como encandilado por tanto embraje y tanta luz, y se descubrió con respeto. Los otros vigilaban, listos para adentrar a tallar en el juego que no era limpio. Entró a la barra. El más viejo de todos se quedó mirando al minaje de adentro, ¿no? Más que a los otros. Bueno, ¿qué le pasaba mientras tanto a Rosendo? Que no sacaba pisoteando a ese balaquero. Seguía callado, sin alzarle los ojos. El cigarro no sé si lo escupió o si se le cayó de la cara. Al fin pudo acertar con unas palabras, pero tan despacio que a los de la otra punta del salón no nos alcanzó lo que dijo. Volvió Francisco Real a desafiarlo y él a negarse. Entonces el más muchacho de los forasteros silbó. La lujanera lo miró aborreciéndolo y se abrió paso con la crencha en la espalda entre el cerralaje y las chinas y se fue a su hombre y le metió la mano en el pecho y le sacó el cuchillo desenvainado y se lo dio con estas palabras: Rosendo, creo que lo estarás precisando. Bueno, están todos esperando que directamente le pone el cuchillo en la mano. Claro, que Rosendo Juárez reaccione. Va a la lujanera, la mina más linda del lugar, le saca a su hombre el cuchillo, ¿no es cierto?, del chaleco y se lo da el cuchillo. Usalo, ¿qué estás esperando? Claro, sacalo a las patadas y a los cuchillazos a este malevito que vino acá a provocar con toda su barra. Claro. Y Rosendo que asombrosamente no está haciendo nada. Cosa que lo sorprendió a todos, ¿no? A la altura del techo había una especie de ventana alargada que miraba al arroyo. Con las dos manos recibió Rosendo el cuchillo y lo filió, como si no lo reconociera. Se empinó de golpe hacia atrás y voló el cuchillo derecho y fue a perderse afuera, en el Maldonado. Yo sentí como un frío. De asco, no te escarneo, dijo el otro, y alzó para castigarlo la mano. Entonces la lujanera se le prendió y le echó los brazos al cuello y lo miró con esos ojos y le dijo con ira: déjalo a ese que nos hizo creer que era un hombre. Bueno, mirá vos, la lujanera le sacó el cuchillo a su hombre, a Rosendo, y Rosendo, ¿qué hace con el cuchillo? Encima con las dos manos, signo de cobardía, no sabía usar el cuchillo, y lo tiró por la ventana. Entonces la lujanera se le prende a los cuellos al otro y le dice: déjalo, nos hizo creer que era un hombre, y no es un hombre. Se amariconó el Rosendo. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con Rosendo? Sí, se quedó boquiabierto, ahí se encandiló, se bloqueó. Bueno, Francisco Real se quedó perplejo un espacio y luego la abrazó como para siempre y les gritó a los musicantes que le metieran tangos y milongas y a los demás de la diversión que bailáramos. La milonga corrió como un incendio de punta a punta. Real bailaba muy grave, pero sin ninguna luz. Ya pudiéndola, llegaron a la puerta y gritó: vayan abriendo cancha, señores, que la llevo dormida, dijo, y salieron 100 con 100. Como en la marejada del tango, como si los perdiera el tango.
como en la marejada del tango, como si los perdiera el tango 100 con 100, es decir, mejilla con mejilla. 100 contra 100. Exactamente, así Francisco Real le robó la mina a Rosendo Juárez y se la llevó. Y se la llevó y en ningún demostrando momento... que era más hombre que el otro, ¿no es cierto? Que más coraje, se ve que eso a la lujanera le gustó mucho, bailaron, se ve que bailaba dijo que no bailaba muy bien, pero pasaba, y se enamoró la lujanera de Francisco Real, y 100 con 100 se la llevó. Era como que el tango lo llevó, dice Borges. Sí, ¿no? El tango lo llevó. Bueno, justamente Aristóteles decía, cuando la música cambia, las leyes deben cambiar. Ah, sí. Es una buena frase. Esa frase de Aristóteles viene acá como anillo al dedo. Viene justo. Porque claro, el tango hay que entender que en esta época, fines del siglo XIX, principios del XX, como ya hemos dicho anteriormente, estaba prohibido. Solamente esta clase de gente o gentuza bailaba tango. Bailar. Fíjate vos los personajes que hay, ¿no? Ninguno es rescatable. Bueno, pero el tango los perdía. Claro, porque despertaba pasiones, amores. Mandaba el tango. Debí ponerme colorado de vergüenza. Claro, el personaje siente vergüenza porque su líder, el Rosendo, era un cobarde. Que otro malevo le robó la mina encima. Claro. ¿Puede haber deshonor más grande que ese? Claro, se pone colorado. Lo único que le faltó era tocarle el culo, nada más. Nada más. Bueno. Claro, fácil, verdaderamente. Nada más, no faltó eso nomás. Sí. Bueno. Bueno, esto es monstruo. Hoy no sé, pero me parece como que nos estamos yendo de tono un poquito. Dale, ahí volvemos. Bueno. Di unas vueltitas con alguna mujer y la planté de golpe. Inventé que era por el calor y por la apretura y fui orillando la pared hasta salir. Linda la noche. ¿Para quién? A la vuelta del callejón estaba el placero con el par de guitarras derechas en el asiento como cristianos. De entré a amargarme de que las descuidaran así, como si ni para recoger charangos sirviéramos. Me dio coraje de sentir que no éramos naides. Un manotón a mi clavel de atrás de la oreja y lo tiré a un charquito y me quedé un espacio mirándolo como para no pensar en más nada. Yo hubiera querido estar de una vez en el día siguiente. Yo me quería salir de esa noche. En eso me pegaron un codazo que fue casi un alivio. Era Rosendo, que se me escurría solo del barrio. Vos siempre has de servir de estorbo, pendejo, me rezongó al pasar. No sé si para desahogarse o ajeno, agarró el lado más oscuro, el del Maldonado. No lo volví a ver más. Ahí está, ahí desaparece Rosendo. El personaje aquí dice que por el calor inventa una excusa y se va del bailongo, se va de la milonga, ¿no? Y da unas vueltas por el barrio, se saca el clavel, no soporta lo que tiene y lo tira a un charquito, dice. Entonces ve los personajes de la noche. Él quería salir del bailongo y dice Borges algo extremadamente genial. Dice, quería salir de esa noche. Claro. Quería salir de esa noche. Es como si fuera una pesadilla. Quería salir de la pesadilla. Pero salir de la noche es fuerte. Quería que fuera ayer, mañana, quería que fuese mañana. ¿No? Y esto ayer, esta noche un ayer. Eso está diciendo, está jugando Borges evidentemente con el tiempo. Y en ese discurrir, ¿no? Acá también hay un planteo moral, dice, ¿quiénes somos? Se está preguntando, porque ya el personaje, el malevo, los está viendo los otros de afuera, ¿no? ¿Quiénes somos? Ya se empieza a distanciar. Exactamente. Bueno, y en ese pensamiento, sale el Rosendo también y se topa con él, ¿no es cierto? Lo tropieza y le dice, vos siempre de estorbo, pendejo, ¿no? Se ve que el narrador es un malevo joven, es jovencito, ¿no? Se ve que sí, y no muy entrenado. Y no muy entrenado, siente un poquito de miedo, pero claro, quiere hacer su debut para entrar, ¿no es cierto?, en ese mundo. Pero le va mal. Vamos a ver cómo le va. Entonces me quedé mirando esas cosas de toda la vida. Cielo hasta decir basta.
costa, el arroyo que se emperraba solo ahí abajo, un caballo dormido, el callejón de tierra, los hornos, y pensé que yo era apenas otro yuyo de esas orillas, criado entre las flores de sapo y las osamentas. ¿Qué iba a salir de esa basura sino nosotros, giritones, gritones, pero blandos para el castigo, boca y atropellada nomás? Sentí después que no, que el barrio, cuando más aporreado, más obligación de ser guapo, basura, la milonga dele loquear y dele bochinchar en las casas, traía olor a madreselvas el viento, linda el nudo la noche, había de estrellas como para marearse mirándolas, una encima de otras. Yo forcejeaba por sentir que a mí no me representaba nada el asunto, pero la cobardía de Rosendo y el coraje insufrible del forastero no me querían dejar. Hasta de una mujer para esa noche se había podido aviar el hombre alto. Para esa y para muchas pensé, y tal vez para todas, porque la lujanera era como seria. Sabe Dios qué lado agarraron, muy lejos no podían estar, a lo mejor ya estaban empleando los dos en cualquier cuneta. Bueno, dice empleando los dos en cualquier cuneta para decir, bueno, ya estaban pasándola bien los dos, en cualquier cuneta, ¿no? Al aire libre, como los perros, ¿no? Ya está de nuevo el instinto animal, usando Borges. Pero antes dice cosas muy interesantes. Está describiendo la orilla, ¿no es cierto?, el arrabal, y se está diciendo a sí mismo, somos basuras, pero estamos criados acá. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Tenemos que ser valientes más que otros, si no nos pasan a cuchillo, ¿no? Hay una axiología o una serie de valores que se manejan en ese entorno. Fuera de ese entorno no se entienden. Claro, no se entienden, y él, está como reflexionando ahí, ¿no? El personaje Borges le está dando una capacidad analítica, eso es interesante verlo. Sí. También. Se le está dando, y entonces, claro, está diciendo... se está mirando de afuera, como... Se está mirando desde afuera y está haciendo una especie de psicoanálisis también, ¿no? ¿Qué hago acá? Claro. Fuimos criados como estos yuyos, somos otros yuyos, proliferaron como los yuyos hemos proliferado. Bueno, y encima esos dos, ¿no es cierto?, ¿por dónde andarán? Claro, y ya deben estar haciendo ya deben estar ahí en cualquier cuneta. Claro. Bueno, cuando alcancé a volver, seguía como si tal cosa el bailongo, ¿sí? La joda seguía. Haciéndome el chiquito, me entreveré en el montón y vi que alguno de los nuestros había rajado y que los norteros tangueaban juntos con los demás. Codazos y encontrones no había, pero sí recelo y decencia. La música parecía dormilona. Las mujeres que tangueaban con los del norte no decían esta boca es mía. Yo esperaba algo, pero no lo que sucedió. Bueno, volvió al baile, no sabía dónde estaba, era un hombre de ahí, no podía estar, y vio sorprendido que ya los norteros, los forajeros, estos digamos atropelladores, ¿no es cierto?, que irrumpieron violentamente en el bar, ya se habían llevado a todo el minaje del quilombo con ellos. Estaban con ellos y las otras tangueaban junto con ellos, no podían hacer otra cosa, pero dice, no los querían a estos hombres. No, claro. No, está argumentando que a estos forasteros, estas mujeres no los querían, lo cual está hablando también que, les está dando una cierta humanidad. Claro, porque son fieles a... Son fieles a los que estaban con Rosendo Juárez. Claro. Bueno. A su grupo. A su grupo. Afuera oímos una mujer que lloraba y después la voz que ya conocíamos, pero serena, casi demasiado serena, como si ya no fuera de alguien, diciéndole, entrá, mi hija, y luego otro llanto, y luego la voz como si empezara a desesperarse. Abrí, te digo, abrí, guacha arrastrada, abrí, perra. Se abrió con eso la puerta tembleque y entró la lujanera sola, entró mandada, como si viniera arreándola alguno. La está mandando un ánima, dijo el inglés.
Un muerto, amigo, dijo entonces el corralero. El rostro era como de borracho. Entró y en la cancha, que le abrimos todos como antes, dio unos pasos mareados, alto, sin ver, y se fue al suelo de una vez como un poste. Uno de los que vinieron con él lo acostó de espaldas y le acomodó el ponchito de almohada. Esos auxilios lo ensuciaron de sangre. Vimos entonces que traía una herida fuerte en el pecho. La sangre le encharcaba y ennegrecía un lengue punzó que antes le observé, como lo tapó la chalina. Para la primer cura, una de las mujeres trajo caña y unos trapos quemados. El hombre no estaba para explicar. La lujanera lo miraba como perdida, con los brazos colgando. Todos estaban preguntándose con la cara y ella consiguió hablar al fin. Dijo que luego de salir con el corralero se fueron a un campito y que en eso cae un desconocido y lo llama como desesperado a pelear y le infiere esa puñalada y que ella jura que no sabe quién es y que no es Rosendo. ¿Quién le iba a creer? Bueno, el personaje volvió al baile, vio todo eso que estaba sucediendo, que las mujeres estaban bailando incómodas con los norteros, con los del norte, y de repente, abrí perra, se escucha, la lujanera abre la puerta, le abren la puerta, y al rato cayó un hombre como borracho, claro, agónico, era Francisco Real, el corralero. El corralero aparece que tiene herido de muerte, con una puñalada. ¿Quién fue, no es cierto? Claro, hasta aquí estamos con la intriga. Hasta aquí estamos con la intriga. Fue Rosendo, que se había escapado, porque Rosendo lo vimos que se fue para el lado del arroyo y nunca más lo volvió a ver. Nunca más se volvió a ver, nunca más nadie lo volvió a ver. O fue la mujer, la lujanera. La misma lujanera que se hizo pasar por, digamos, que lo dejaba por el coraje a Rosendo, pero que en realidad seguía siendo fiel a Rosendo. Ya empezamos con muchas preguntas. Y fue, claro, la infidelidad, qué sé yo, ¿qué habrá pasado acá? Bueno, había que averiguar ahora quién mató a Francisco Real, el corralero. Bien, no se pierdan este final, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. El hombre a nuestros pies se moría. Yo pensé que no le había temblado el pulso al que lo arregló. El hombre, sin embargo, era duro. Es decir, no se moría nunca, ¿no? Cuando golpeó, la Julia había estado cebando unos mates y el mate dio la vuelta redonda y volvió a mi mano antes que falleciera. Bueno, se estaba muriendo y empezaron a tomar mate. Bueno, esto también de Borges, esto ahí como el mate en el medio de... El mate en medio de un... Sí, y dio la vuelta completa. Y dio la vuelta completa y lo agarré en la mano. Que mete. Sí, exactamente. Bueno, se pusieron a tomar mate mientras veían a como que la muerte es un espectáculo. Claro, eso es lo que quiere ver, quiere que Borges nos ahí está el espectáculo. El espectáculo de la muerte, exactamente. Por eso nos pusimos como quien ve una película tomando mate. Ahí está. Eso. Ahora, la muerte es un espectáculo cuando le toca al otro. Claro, y sí. Eso es lo que Borges está. Bueno, la muerte del otro un poco que alivia el peso de la propia muerte. También. En teología, las tres heridas, ¿no es cierto? La muerte es una de ellas, saber que te vas a morir, ¿no? Claro. La concupiscencia, la tendencia al pecado natural, antropológica, la ignorancia, no podemos conocer todas las cosas, el bien, ¿no? O sea, el hombre es limitado en su conocimiento, claro. Y por eso el conocimiento siempre está en crecimiento, en constante crecimiento. Claro, por eso si el conocimiento está constantemente, ¿no es cierto?, debe ser constantemente puesto a prueba, y debe ser un crecimiento, la construcción del conocimiento, quiere decir que nacemos con la ignorancia. Claro. Ahí está, una herida es esto de la muerte, la otra la concupiscencia, la ignorancia. Bueno, y esto es la muerte, ¿no? Y un poco que la muerte del otro es un espectáculo macabro, pero espectáculo al fin. Bueno. Y estaban tomando mate y yo estoy perdido. Y acá y acá está. Tápenme la cara, dijo despacio cuando no pudo más. Solo le quedaba el orgullo y no iba a consentir que le curiosearan los visajes de la agonía. Alguien le puso encima el chambergo negro, que era de copa altísima.
Se murió abajo del chambergo sin queja. Cuando el pecho acostado dejó de subir y bajar, se animaron a descubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos. Era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces, dende la batería hasta el sur. En cuanto lo supe muerto y sin habla, le perdí el odio. Para morir no se precisa más que estar vivo, dijo una del montón, y otra pensativa también. Tanta soberbia el hombre y no sirve más que para juntar moscas. Entonces los norteros fueron diciéndose una cosa despacio y dos, a un tiempo la repitieron fuerte después. Lo mató la mujer. Uno le gritó en la cara si era ella y todos la acercaron. Ya me olvidé que tenía que prudenciar y me les atravesé como luz. De atolondrado casi pero el fichingo. Sentí que muchos me miraban para no decir todos. Dije como con sorna, fíjense en las manos de esa mujer, qué pulso ni qué corazón va a tener para clavar una puñalada. Añadí medio desganado de guapo. ¿Quién iba a soñar que el finao, que según dicen era malo en su barrio, fuera a concluir de una manera tan bruta y en un lugar tan enteramente muerto como este, ande no pasa nada cuando no cae alguno de afuera para distraernos y queda para la escupida después? El cuero no le pidió viaba a ninguno. En eso iba creciendo en la soledad un ruido de jinetes. Era la policía. Quien más, quien menos, todos tendrían su razón para no buscar ese trato, porque determinaron que lo mejor era traspasar el muerto al arroyo. Recordarán ustedes aquella ventana alargada por la que pasó en un brillo el puñal. Por ahí pasó después el hombre de negro. Lo levantaron entre muchos y de cuántos centavos y cuánta soncera tenía, lo aligeraron esas manos y alguno le achó un dedo para refalarle el anillo. Aprovechadores, señor, que así se le animaban a un pobre disjunto indefenso después que lo arregló otro más hombre. Un envión y el agua torrentosa y sufrida se lo llevó. Para que no sobrenadara, no sé si le arrancaron las vísceras, porque preferí no mirar. El del bigote gris no me quitaba los ojos. La lujanera aprovechó el apuro para salir. Cuando echaron su vistazo los de la ley, el baile estaba medio animado. El ciego del violín le sabía sacar unas habaneras de las que ya no se oyen. Afuera estaba queriendo clarear. Unos postes de ñandubay sobre la lomada estaban como sueltos, porque los alambrados finitos no se dejaban divisar tan temprano. Yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida. Te juro que me apuré a llegar cuando me di cuenta. Entonces Borges volví a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí, en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegué otra revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Bueno, y así termina el cuento, ¿no? El asesino termina siendo el propio narrador que le está contando la historia a Borges. Un final bastante sorpresivo, bueno, como todos estos cuentos de Borges, ¿no? Brillante. Bueno, Ariel, muchísimas gracias y será hasta tu próxima columna.